Buenas tardes. ¿Cuántos están bendecidos? Es un gozo poder estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Y cómo Dios nos carga las pilas para una semana más que vamos a continuar. Y bueno, vamos a continuar con la serie de personajes bíblicos de carne y hueso. En este caso me tocó compartirles a ustedes y yo quisiera que fueran conmigo al libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 33 al 37, donde vamos a tomar el personaje bíblico de carne y hueso del que vamos a hablar el día de hoy. Dice Hechos 4, versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Pero quiero que note muy bien este siguiente versículo. Entonces José, ¿quién? José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre. ¿Cómo le pusieron por sobrenombre? Bernabé, quien traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hoy vamos a hablar de Bernabé, de carne y hueso. ¿Cuántos quieren aprender algo de este personaje de la Biblia? Pero antes de comenzar, déjeme compartir algo como una introducción, ¿verdad? Es muy común, si todos nos recordamos, que cuando éramos niños e íbamos a la escuela, seguro es que nos asignaran en algún momento algún sobrenombre o algún apodo. Por ejemplo, cuando yo fui a la primaria, yo me acuerdo que uno de los compañeros le pusieron el sobrenombre o el apodo del orejudo. Y jugábamos fútbol, ¿verdad? Y cuando jugábamos fútbol le gritábamos: oye, orejudo, pásame la pelota. Claro, ¿por qué le llamábamos así? Porque seguro el niño pues tenía las orejas muy grandes. Después, cuando entré a la secundaria, también recuerdo que a un compañero de la secundaria le pusieron el tripas, porque era muy delgado, tan delgado que nosotros le decíamos: oye, ten cuidado, no te vayan a confundir los perros en la calle, al tripas. Pero luego, cuando llegué a la preparatoria, fíjense cómo se da esto de los sobrenombres, los apodos. Cuando estuve en la preparatoria, yo recuerdo a un compañero que incluso se lanzó para presidente de la preparatoria donde yo estuve, y a él le pusieron el sobrenombre, le decían el pilón. Pero no crea que le decían el pilón como cuando usted va y compra y le pesan y le dan su pilón, ¿verdad? No. Pilón se refería a un personaje de unas caricaturas que salían de Popeye el Marino, y salía ahí con él un hombre gordo que comía a diario muchas hamburguesas, y ese se llamaba Pilón. Pues a esta persona, este amigo, le decían Pilón porque él era muy gordo. Incluso llegó a hacer un negocio, que todavía existe el negocio, y le puso, es un negocio de hamburguesas, y así le puso el Pilón, por gordito. Ese era su apodo. Todo esto nos pasó a todos. De seguro a todos nos pusieron un apodo, porque somos de carne y hueso, ¿verdad? Y en algún momento, yo no les cuento qué apodo me pusieron en la secundaria, porque si no, yo sé que lo van a recordar toda la vida. Así que no se los digo. Les voy a decir uno. Cuando jugué fútbol en el tiempo de la secundaria, me pusieron un apodo en el equipo de fútbol. ¿Y saben cómo me llamaban? ¿Cómo me decían? ¿Cómo me pusieron el sobrenombre? El Alacrán Jiménez. De veras, era un jugador de los Tigres de Nuevo León. Pero ¿saben por qué me pusieron así? Me relacionaron con él porque este jugador, en varias ocasiones, ya estando frente al portero para meter gol, ¿saben qué hacía? Volaba la pelota. Entonces ya ahora ya saben por qué me decían el Alacrán Jiménez, ¿verdad? Porque siempre, en vez de meter gol, ¿qué hacía?
volaba la pelota, ¿no? Ahora, todos estos sobrenombres que nos ponían a nosotros tenían que ver con un rasgo físico en el caso de nosotros. Pero te has de preguntar tú esta mañana, ¿y esto qué tiene que ver con José, con Bernabé, de carne y hueso? Bueno, Bernabé, que su nombre original es José, y este hombre fue uno de los cristianos pertenecientes a la iglesia primitiva que adquirió un sobrenombre y que concordaba con su forma de ser, ya como un cristiano. Es decir, nosotros leímos en el texto que sus padres vivían en Chipre, ahí es donde él se desarrolló, y le pusieron por nombre José, pero cuando él se convirtió, sus amigos cristianos y los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. Pero ¿saben por qué? Porque Bernabé era un hombre muy amable, un hombre bondadoso, generoso, desinteresado, servicial, atento. Así era Bernabé. Y por eso le pusieron ese nombre que concordaba perfectamente con su manera de ser, como un cristiano que era ya. Así que en el caso de los personajes bíblicos, el sobrenombre que les ponían tenían que ver de acuerdo con su vida, con su forma de ser. Por ejemplo, déjenme ponerles otro ejemplo. En la Biblia se habla de dos hermanos, uno llamado Jacobo y otro Juan, discípulos del Señor Jesús. A estos dos les pusieron por sobrenombre los hijos del trueno. Y dice uno, ¿y por qué les pusieron así los hijos del trueno? ¿Por qué les llamaban los hijos del trueno? Bueno, déjenme contarles una historia de ellos. La Biblia habla que en una ocasión Jesús, junto con sus discípulos, iba rumbo a Jerusalén, pero les agarró la noche. Iban pasando cerca de una aldea de samaritanos. Entonces Jesús mandó a Jacobo y a Juan que fueran a buscar una casa donde les dieran hospitalidad, donde les dieran posada. Entonces ahí van Jacobo y Juan, llegaron a una casa y no, llegaron a otra casa, no, y a otra no hubo quien les diera hospitalidad. ¿Cómo que nadie quiso recibir al Señor Jesús? Nadie. Entonces venían bien enojados, bien molestos. Señor, no hubo quien nos diera hospitalidad, no hubo casa que nos diera posada. Y tan enojados estaban que le dijeron, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo y los consuma a todos? Pues imagínense, por eso les decían, ¿cómo les decían? Los hijos del trueno, que eran tremendos. Jesús los tuvo que reprender y decirles, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Bueno, esos son los apodos, los sobrenombres que se les ponían a los cristianos, pero a ellos de acuerdo a su forma de ser. En fin, veamos pues la vida de este personaje llamado Bernabé y vamos a empezar con una característica. Bernabé, mis hermanos, esta es la primera característica. Bernabé, de carne y hueso, experimentó su conversión en Cristo, que lo llevó a ser como él era. La Biblia nos dice que Bernabé era un levita, natural de Chipre, es decir, nació ahí, que pertenecía a la familia sacerdotal de los judíos. No conocemos con precisión cómo fue su conversión, porque la Biblia no nos da esos detalles. La Biblia no nos habla específicamente cómo fue que se convirtió este personaje, pero seguro que en algún momento de su vida, cuando él fue a Jerusalén, él tenía familiares en Jerusalén, Bernabé. Inclusive estos familiares que vivían en Jerusalén, era de la familia donde vivía Marcos, su sobrino de él, Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. Y se cree que cuando él fue a visitarlos, es muy posible que escuchó el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesús, abrazó la fe cristiana y tuvo esa experiencia de conversión. Otros comentaristas dicen que es muy posible que cuando estaban las festividades del Pentecostés en Jerusalén, cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre los discípulos del Señor Jesús, Bernabé escuchó hablar de Cristo y se convirtió.
tuvo esa experiencia de conversión que lo llevó a ser ese hombre amable, bondadoso, generoso, desinteresado, servicial. Y bueno, hermanos, si este hombre de carne y hueso, cuando experimentó su conversión que lo llevó a ser de tal manera, nosotros, que es hermoso recordar cuando en algún momento de nuestra vida de carne y hueso fuimos alcanzados por el Señor y nos convertimos a Él. Y quizás a nosotros no nos pusieron el sobrenombre de Bernabé, hijos de consolación, no. Pero a nosotros sí nos dieron un sobrenombre, ¿sabían? A nosotros nos pusieron un sobrenombre y ahora a nosotros nos dicen cristianos. ¿Tú eres un cristiano? ¿Tú eres un seguidor de Cristo? Bueno, pues tienes este sobrenombre, cristiano. Por lo que sucedió en tu vida, porque Jesús vino a morar a tu corazón, y ahora como cristianos, tú y yo le representamos a Cristo ante este mundo con nuestra vida. Así como Bernabé lo representó en su tiempo como un hijo de consolación, como era reconocido por su amabilidad, por su bondad, por su desinterés, por su generosidad y por ser tan servicial, así Cristo quiere de igual manera que nosotros seamos reconocidos como representantes de Cristo. ¿Qué tan amables somos tú y yo? ¿Qué tan amable eres tú con tu familia? ¿Qué tan amable y tan atento eres tú con los hermanos en la iglesia? ¿Qué tan amable y atento eres tú en tu trabajo? O siendo desinteresados como lo era él, ¿qué tan desinteresados somos de las cosas? Que estamos dispuestos a deshacernos de algo que poseemos con tal de ayudar a otros como lo hizo Bernabé. ¿Qué tan serviciales somos tú y yo? Así era Bernabé. Vamos a ver un texto en la Biblia que nos relaciona en este sentido con la vida de Bernabé de carne y hueso. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Esto tiene que ver con el sobrenombre que ahora tenemos como cristianos. 2 de Corintios 5, 17 en adelante. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí ya nos está hablando de la experiencia de nuestra conversión. Dice: todas las cosas viejas, ¿qué pasó con esas cosas viejas? Pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Es decir, la conversión que llegamos a tener en el Señor es por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios, no porque tenemos caras bonitas o porque fuimos muy buenos, no. La conversión se debió solo por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso dice que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Vea qué responsabilidad nos ha dado Cristo, el ministerio de la reconciliación. Es decir, Cristo nos reconcilió con Dios y ahora nosotros representamos a Cristo para reconciliar a los hombres con Dios. Sigue diciendo la palabra que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Con qué vamos a reconciliar a los hombres con Dios? Con la palabra, con la escritura. Nuestro lenguaje tiene que ser el lenguaje de la palabra de Dios para poder ayudar a aquellos hombres que no conocen a Dios, para que puedan acercarse a Dios y ponerlos en una amistad y que no sigan siendo enemigos. Esa es la responsabilidad con este sobrenombre que tenemos de cristianos. Pero sigue diciendo en el verso 20: así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué somos? Embajadores. ¿Qué hace un embajador? Por ejemplo, un embajador de México en los Estados Unidos. ¿Qué hace el embajador? El embajador en los Estados Unidos está representando a todo México, a los mexicanos. Para eso está allá,
para que todo mexicano que tenga un problema, que tenga una necesidad en los Estados Unidos, para eso es ese representante allá en los Estados Unidos. Cuando dice aquí que ahora somos embajadores en el nombre de Cristo, eso significa, mis hermanos, que tenemos la responsabilidad de representar a Cristo aquí en la tierra. Nosotros somos representantes del reino de Dios, del reino de Cristo Jesús en la tierra. Representamos a Cristo. Por eso es importante que nuestra conversión, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no podemos seguir viviendo como antes. Tenemos que empezar a mostrar nuevas cualidades, nuevas virtudes, como lo hizo Bernabé en este caso, el de ser amables, el de ser bondadosos, el de ser generosos, el de ser desinteresados, el de ser serviciales. Así deberíamos de ser tú y yo. Pero ¿cómo nos conocen a nosotros? A lo mejor nos conocen y dicen, bueno, él dice que es cristiano. Dice, pero lo vemos todo lo que hace y como que pues no concuerda. Lucas, mis hermanos, a mí me llama la atención Lucas, porque en el libro de los Hechos, de acuerdo al versículo que leímos, como que parece estar muy orgulloso de este personaje llamado Bernabé, ya que resalta mucho el comentario de su generosidad cuando dice en el versículo 37, como tenía una heredad. ¿Cuántas heredades tenía? ¿Cuántas propiedades tenía? Una. La vendió y dice, y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles por los necesitados. No tenía muchas. Yo a veces me pregunto, ¿cuántos estamos dispuestos a vender la única propiedad que tenemos para que el dinero de eso pueda ser útil para los necesitados? Ya no se oyeron amenes. A ver, hermana, traiga las escrituras. ¿Dónde está el amén? No se crea. Pero es interesante ver cómo Lucas resalta esto de Bernabé. Lucas habló de muchos que tenían propiedades y que las habían vendido y habían traído el dinero para ayudar a los necesitados. Por ejemplo, en Hechos 2:44 ahí lo menciona. Dice ahí, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pero ¿qué nombre mencionó aquí? ¿Mencionó algún nombre de esos que hicieron eso? No. Y luego en Hechos 4:34 vuelve a mencionarlo. Y dice ahí Hechos 4:34, así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Cuántos necesitados había entre ellos? Ninguno. Vamos a ver por qué. Dice, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. A ver si alguien por ahí dijera, hermano, la Biblia dice que ya no debemos de dar el diezmo, ¿verdad? Porque no falta alguno. Hermano, el diezmo ya es lo mínimo que tú puedes dar. Porque ve en la gracia de Dios, en Cristo, lo que hacían los cristianos, los primeros. Vendían sus propiedades y traían todo para ayudar a los necesitados. Ahora sí, ¿verdad? Amén. Diga algo para sentirme que está conmigo. Pero bueno, en fin, estaban ellos ahí, habían vendido todo, dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Igual, no se menciona ningún nombre. Pero luego enseguida, el verso 36 en este capítulo 4 y 37, ahora sí menciona únicamente a José, que le pusieron por sobrenombre Bernabé, que vendió la única propiedad que tenía para traer los recursos para ayudar a los necesitados. Bueno, hace un momento el pastor Toño les agradeció porque yo sé que como iglesia se dispusieron para apoyar en las necesidades de los hermanos en el reclusorio. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que lo hizo, pero no es lo único, mis hermanos. Ahora, nosotros somos de carne y hueso.
Y ahorita sabemos lo que hizo Bernabé de carne y hueso en su conversión. Eso lo llevó a tener cualidades y virtudes como ya lo hemos visto. Ser generoso, bondadoso, desprendido, no interesado en las cosas, en los bienes de este mundo, ¿verdad? Pero vamos a ver un ejemplo contrario que el mismo Lucas nos pone, que está en Hechos 5, versículo 1. Enseguida de hablar de Bernabé, luego comenta esto que sigue aquí, Hechos 5:1, ¿lo tienen? Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Mire, ellos también eran cristianos, así como nosotros que estamos aquí, con el mismo sobrenombre. Eran cristianos, pero miren lo que ellos hicieron. Vendieron la propiedad, pero luego ¿qué dice que hicieron? Y sustrajo del precio. Es decir, tomaron para ellos mismos parte de ese dinero de la propiedad, y sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mi pregunta ¿es lo mismo lo que hizo Ananías y Zafira que lo que hizo Bernabé? No. Aquí vemos a unos personajes, tanto Ananías como Zafira, que no hicieron lo mismo, que fueron egoístas, que no fueron amables, que no fueron bondadosos, no fueron generosos, que ya habían pactado con el Espíritu Santo, con Dios, de dar todo lo de su propiedad, pero que a la hora de venderla, a lo mejor dijeron, no, pero es mucho dinero, mira, mejor vamos a dar solo una parte. Pero a la iglesia, a los hermanos, ellos les empezaban a decir que habían dado todo. Nosotros lo dimos todo para ayudarlos también. Y no era verdad. Eso era una ¿qué? Mentira. Por eso Pedro los tuvo que confrontar a los dos y le dijo a Ananías, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Aquí el problema no fue que se haya quedado con lo que se quedó. El problema es que mentía. El problema es que él decía que lo había dado todo cuando no lo había dado todo. El problema con muchos de nosotros, mis hermanos, es que podemos decir, yo soy como Bernabé, lo he dado todo, soy bien amable en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, en el trabajo, en la iglesia, soy bien generoso, soy bien desinteresado, no importa que me agarren todos mis perfumes o me agarren mis zapatos, nunca les digo nada a mis hijos. Y bueno, hermanos, ya sé que se quedaron bien callados. ¿Cómo se te conoce a ti ahora que has experimentado tu conversión? ¿Se te conoce como Bernabé o se te conoce como Ananías y Zafira? ¿Cómo se te conoce a ti? Ahora déjame decirte nada más un contexto de cómo estaba la iglesia pasando necesidad. La iglesia primitiva, mis hermanos, estaban pasando por muchas dificultades emocionalmente. Muchos de los primeros cristianos, mis hermanos, fueron separados de sus familias debido a su conversión en Cristo. Otros tantos más, mis hermanos, afrontaron un desastre económico en ese tiempo. ¿Por qué? Porque muchos perdieron sus puestos de trabajo por haberse convertido a Cristo. Los corrieron. Otros fueron desheredados por sus familias y se quedaron sin recursos. Otros eran esclavos, ya de por sí eran pobres. Esa era la vida de ellos, esclavos, y abrazaron la fe en Cristo. Así que en la primera iglesia había mucha necesidad. Mucha. Y ahí es donde participa Bernabé, precisamente, el ser sensible a la necesidad de los hermanos, del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Yo no sé a cuántos de nosotros, mis hermanos, nos pasó en el pasado que cuando nos convertimos a Cristo tuvimos problemas con la familia. Yo lo viví, por ejemplo. Yo recuerdo al principio, cuando empecé como cristiano, mis primeros enemigos de cristiano eran mi papá y mi mamá. Mi papá estaba molesto, enojado. Él ni se paraba al templo, a ningún templo se paraba. Pero sin embargo era celoso.
Qué curioso, pero estaba enojado y fue difícil. Yo recuerdo que hubo momentos en esa relación con mis padres que incluso ya casi me corrían de la casa. Eran tantos los problemas que incluso yo no ocupé que me corrieran. Yo me salí de la casa por 6 meses y me fui a la casa de doña Engracia con Chuy García, que empezábamos ahí de cristianos, y ahí duramos varios jóvenes. Ahí me fui 6 meses porque pues ahí estaba bien chido, pobre doña Engracia. Yo no sé, yo en la mañana decía, no sé cómo le hizo para darnos de comer, tan comelones que éramos. Pero sin embargo el Señor durante esos 6 meses me habló que yo tenía que regresar a mi casa, que yo tenía que volver a mi casa, que yo tenía que mostrar la experiencia de mi conversión, ser amable, ser bondadoso, ser generoso, ser desinteresado, ser servicial. Así es como el Señor trata con nosotros y nos enseña lo correcto en nuestras vidas. Deberíamos de aprender de Bernabé en este caso, de ser desprendidos, de ser desinteresados, y cuando hay la oportunidad, mi hermano, ayuda. Y no estoy hablando solamente en el sentido económico, porque muchas veces se ocupa una ayuda de invertir tu vida, de invertir tu tiempo en una persona, de hablarle de Cristo, de ser paciente, de no desesperarte. Pero en fin, este es el Bernabé de carne y hueso. Vamos a su segunda característica, ¿les parece? Vamos a ver qué más podemos aprender de este hombre. Bernabé de carne y hueso, mis hermanos, arriesgó su vida por Pablo. Fíjese lo que hizo este hombre. Este hombre tiene algo interesante que aprender de él. Arriesgó su vida por Pablo para ser presentado a los apóstoles y ser presentado a la iglesia de Jerusalén. Pablo, en su conversión, mis hermanos, enfrentaba mucha presión por causa de la fe que tenía ahora en Cristo. Los judíos que lo conocían muy bien, lo buscaban no para escuchar qué le pasó, no, lo buscaban para matarlo por haberse convertido a Cristo. Y Pablo tuvo que salir huyendo de Damasco y viajó a Jerusalén. Pero mire lo que pasó. Cuando él fue a Jerusalén, lo primero que hizo fue buscar a los discípulos del Señor Jesús, a los apóstoles. Pero ¿saben qué hicieron los discípulos del Señor? Se apartaron de él como si Pablo tuviese una peste o tuviera lepra, ¿verdad? Se apartaron de él, no querían tener trato con él, nadie, le tenían miedo. Y vamos a ver quién fue el que tuvo que intervenir en este momento tan crucial. Hechos capítulo 9, verso 22. Dice ahí, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Es decir, Pablo no tuvo que salir por la puerta de entrada de esta ciudad de Damasco, porque no podía hacerlo. Dice en el versículo 25, entonces los discípulos de ese lugar de Damasco, tomándole de noche, lo bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Imagínense lo que tuvieron que hacer con Pablo, ¿verdad? Para librarlo de este peligro. Cuando llegó a Jerusalén, ¿a dónde fue Pablo después de Damasco? A Jerusalén. Y luego dice, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese con discípulo. Es decir, hagan de cuenta que todos estaban como cuando el Señor le habló a Ananías, ¿verdad? Que fuera y orara por Pablo para que recobrara la vista después de su conversión de Pablo. Y Ananías tenía miedo de saber quién era Pablo, pero así estaban los discípulos en Jerusalén. Ellos creían que a lo mejor Pablo estaba como simulando ser cristiano para atrapar a los cristianos. No creían su conversión. Pero vamos a ver quién tuvo que intervenir. Verso 27.
Entonces, ¿quién? Bernabé. ¿Quién? Bernabé. Tomándole. Fíjese, Bernabé arriesgó todo. Todos tenían miedo. Todos tenían temor. Pero Bernabé lo arriesgó todo. Fue por Pablo y tomándolo lo trajo a los apóstoles. Y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual les había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Mis hermanos, Bernabé, el hijo de consolación, de carne y hueso, dejaría a un lado su posición que tenía en la iglesia, su comodidad que tenía en la iglesia, y se determinó a arriesgarlo todo por este hombre llamado Pablo de Tarso, Saulo de Tarso, convertido al Señor. Y lo arriesgó todo, ¿saben para qué? Para ser un mediador entre los apóstoles y Pablo. La reunión entre los apóstoles, Pablo y Bernabé, fue una de las reuniones más significativas de la historia. Bernabé, mis hermanos, actuó como un verdadero mediador para el reconocimiento de Pablo como apóstol y para el reconocimiento del evangelio que predicaba Pablo, que era el mismo evangelio de los apóstoles. No era una tarea fácil, era una tarea de alto riesgo. Pero sin embargo, Bernabé afrontó las circunstancias y fue un hombre que realmente llevó a Pablo en sus hombros y permitió que este hombre fuese reconocido por los apóstoles. Y yo me pregunto aquí, ¿qué hubiera pasado si los apóstoles no hubieran reconocido y aceptado el apostolado y el mensaje del evangelio que Pablo recibió de Jesús? ¿Qué hubiera pasado, mis hermanos? Seguro la historia hubiera cambiado. Seguro las cosas hubieran sido diferentes. Pero tenemos un Dios que Él sabe todas las cosas y que no permitiría esto. Sin embargo, Dios usó hombres de carne y hueso, y usó en este caso a Bernabé, una persona importante que tuvo que intervenir para que Pablo fuese reconocido. ¿Qué tan dispuestos estamos tú y yo a arriesgar nuestra vida por otros? ¿Qué tan dispuestos verdaderamente estamos a dar nuestras vidas por otros para que sean recibidos por el pueblo de Dios? Hace muchos años, ya no está esta hermanita aquí, ya está con el Señor, pero una hermana ya grande, ya ancianita, ella se llamaba Lupita Villa. Y ella acompañaba, muchos años acompañó a la hermana Marta Ortega a la prisión. Y me impresiona recordar lo último, porque ella llegaba a la iglesia y me decía: hermano, yo estoy buscando hacer una cita con el señor Caro Quintero porque le quiero predicar el mensaje de Dios. Y ya grande la hermana. Y estuvo insistiendo una vez y otra vez y otra vez, hasta que un día llegó, pero con una sonrisa, a la iglesia y dice: ¿qué cree, hermano? Ya pude compartirle el mensaje de Cristo a este hombre. Ese hombre ya no puede decir que nadie le habló de Cristo, porque esta hermanita le predicó del Señor Jesucristo. Ella arriesgó su vida para poder hablarle a ese hombre de Cristo. Esta semana, mis hermanos, que empezamos el instituto, el lunes, cuando empezamos el lunes las clases, yo terminaba de una clase a otra, llegando a la oficina, me topé con un hermano que viene a la iglesia, no sé si esté aquí, pero él me dijo: oiga, hermano, ¿cuándo me da unos minutitos para contarle mi testimonio? Y le dije: bueno, pues vámonos poniendo de acuerdo para ver qué día hay oportunidad y escucharte. Y me dice: bueno, le voy a dar un adelantito, ¿qué le parece? Así, sí, chiquito. Dice: fíjese, yo antes cargaba una AK-47 todos los días. Si saben lo que es eso, ¿verdad? Una arma de alto calibre de 47 milímetros, que disparan, y con ella él quizás en su vida pues mató a muchas personas. Él estuvo en muchos riesgos
Y cuando me estaba platicando y yo lo estaba escuchando, yo dije, híjole, qué tremendo, ¿verdad? Y me decía él, Cristo tuvo misericordia. Hace 7 años que yo le conocí a Cristo, hace 7 años que dejé esas armas, sin volverlas a tocar en mi vida, y ahora estoy aprendiendo. Me inscribí al instituto porque quiero aprender de la Biblia y quiero servir al Señor. Y se me hizo algo impresionante. Dije, mira, entonces pensé, seguro alguien arriesgó su vida por ese hombre, para que ese hombre conociera al Señor y fuese recibido en el pueblo de Dios. Alguien arriesgó su vida. Pero la pregunta es, ¿has arriesgado tu vida por alguien? ¿Por tu familia? ¿Por tus hijos? ¿Lo has arriesgado todo? Vamos a una siguiente característica. Llevamos 2, vamos a la tercera. Bernabé, de carne y hueso, mis hermanos, era una persona también dispuesta para servir a Dios en todo momento. Dispuesta para servir a Dios ¿en cuánto? En todo momento. Vaya conmigo a Hechos 11:18 y vamos a ver por qué le estoy diciendo esto de él. Dice ahí en Hechos capítulo 11, verso 18: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios. Es decir, los apóstoles, la iglesia de Jerusalén, al oír noticias de lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles, ellos glorificaron a Dios. Dice, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Note, la primera iglesia de Jerusalén solamente se enfocaba en los judíos y no en los gentiles, aunque Dios estaba haciendo ya la obra en los gentiles. Y dice en el 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Verso 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo la iglesia? Y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Me llama la atención porque dice aquí que una vez que recibió la noticia la iglesia de Jerusalén de lo que estaba pasando en Antioquía, luego ¿en quién pensaron en la iglesia? Bernabé. Vamos a enviar a Bernabé. Y lo enviaron a Bernabé, y Bernabé no puso pretexto. Bernabé no dijo, es que tengo mucho trabajo, es que tengo esto que hacer. Bernabé, inmediatamente dispuesto a toda obra que Dios requiriera de su vida, fue hacia donde lo estaban enviando. Así lo vemos en la vida de este hombre. Deberíamos nosotros, mis hermanos, aprender de la misma manera. Estar dispuestos a servir a Dios a donde Dios nos quiera enviar. Así como Isaías llegó a decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y no como algunos dicen, he aquí, Señor, envíalos a ellos, pero a mí no me envíes. A mí déjame aquí, estoy bien a gustito. Mis hermanos, la obra misionera ciertamente requiere de sacrificio. La obra de ser enviado por Dios ciertamente requiere de negación. Y Dios quiere hombres y mujeres de carne y hueso que estén dispuestos a obedecerle al Señor a donde el Señor los quiera llevar. En una ocasión oí este comentario hace años. El hermano don Fermín García, que ya está disfrutando de la gloria del Señor, él dijo un día a un joven que se le acercó al final de una reunión. Él estaba pastoreando la iglesia de Tijuana con más de 10,000 miembros, y este joven se acerca y le dice, Pastor Fermín,
¿Cómo me gustaría ser como usted, ser usado por Dios así como Dios lo usa a usted? Y entonces le dijo, oye, ¿estás dispuesto a que Dios te envíe a donde Él quiera? Y el hermano Fermín le dijo, mira, a mí Dios me envió 30 años de misionero con los indios Aucas del Perú. Es decir, antes de ser pastor, duró 30 años como un misionero entre los indios Aucas, dispuesto a toda obra que Dios quiera mandarlo, dispuestos a toda obra que Dios quiera mandarnos. ¿Estás dispuesto a cualquier obra que Dios quiera mandarte? A lo mejor Dios no te quiere mandar lejos. A lo mejor Dios te ha estado repitiendo mucho y diciéndote, oye, sirve en tu casa. Ya quítate esa comodidad de que te sirvan y comienza a servir a los tuyos, comienza a servir a tu esposa, comienza a servir a tus hijos, comienza a servir a tu esposo, comienza a servir a tus hijos, da de tu vida para ellos, dispón a hacer la voluntad de Dios en tu casa, porque algunos, mis hermanos, ni siquiera están dispuestos con su propia familia. ¿Qué decir del campo misionero? Otra anécdota que yo recuerdo, cuando yo empezaba de cristiano, fui a unas conferencias para líderes a la ciudad de Uruapan. Y ahí conocí a un hermano que se llama, porque todavía vive seguro, Felipe Sain. Él era americano, pero era en ese momento pastor en Argentina. Y este hombre, Felipe Sain, era hermano de otro misionero que muchos años antes de esto había ido de misionero con los indios Aucas. Fueron los primeros misioneros que en una avioneta volaron hacia los indios Aucas, y que salió en las noticias que se bajaron de la avioneta, los indios los agarraron y los mataron y se los comieron. Y salió en las noticias. Y nos contaba este hombre, Felipe Sain, que 10 años después de ese suceso, Dios le habló a su hermana, la hermana menor de ellos. Y Dios le dijo a su hermana que fuera de misionera a este lugar. ¿Y saben cuántos años duró ahí en ese lugar esta mujer? 80 años. Y Dios la usó levantando iglesias en ese lugar. Pero qué admirable estar dispuestos para toda obra del Señor. Qué admirable es quitarte la comodidad, quitarte esos gustos, ¿verdad? A lo mejor de ir a un buen restaurante, a lo mejor de ir y estar dispuesto a ir a ese lugar donde a lo mejor no hay aire, a lo mejor no hay ventiladores, muchos moscos, pero sin embargo una mujer dispuesta para hacer la voluntad de Dios. Así era Bernabé. Fue enviado a la iglesia de Antioquía. Aunque era una iglesia de gentiles, había pocos judíos, pero él estuvo dispuesto para ir y cumplir con la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a dejar su comodidad y a dejar todo para ir a donde Dios les quiera enviar? Ya no se oyen amenes, me estoy sintiendo mal. Cuarta característica de Bernabé. Vamos a ver una cuarta. El Bernabé de carne y hueso fue uno de sus rasgos característicos comunes que él tenía. Es que él no pensaba en sí mismo, continuamente pensaba en otros. Y eso es algo muy, 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 muy tremendo, mis hermanos. Dejar de pensar en ti para siempre estar enfocado en otros. Dice en Hechos 11:25. Vamos a ver a este hombre Bernabé. Hechos 11:25. Vamos a ver qué hizo. Ya lo enviaron a Antioquía, a la iglesia de Antioquía. Y mire lo que hace él ahora. Después fue Bernabé. ¿A dónde fue Bernabé? A Tarso. ¿Y a qué fue a Tarso? ¿A darse una vueltita, un paseo? No, fue a buscar a Saulo, a Pablo,
al que ya había presentado a los apóstoles, al que ya había presentado a la iglesia de Jerusalén, pero que tuvo que salir también de Jerusalén porque lo querían matar y se fue a su tierra. Cuando es enviado Bernabé a Antioquía, en el primero que Bernabé piensa, en el primero que dice, le viene a la mente y dice: híjole, Pablo, él puede ser útil aquí en la iglesia, Dios lo puede usar, Dios lo puede levantar. Fíjese, Bernabé, mis hermanos, se encontraba en la iglesia de Antioquía siendo usado poderosamente por el Señor. Él no fue egoísta, él no se creía la última Coca-Cola en el desierto. En sus pensamientos, él siempre tenía a otras personas, y en este caso él tenía a Pablo. Seguro él había pensado: es posible que Pablo pueda ser de gran utilidad aquí en Antioquía y Dios lo pueda levantar poderosamente. A él no le importó si al traer a Pablo él quedaba en segundo plano. A él no le importó eso. A él lo que le importaba es que Dios usara y levantara a Pablo. Bernabé fue el que lo buscó, invirtió de su tiempo, invirtió de sus recursos para ir en busca de Saulo de Tarso. Y mire qué cosas, trabajaron juntos. Por un año estuvieron en la iglesia de Antioquía, por un año estuvieron ahí. Y esto me habla de algo. Nosotros de carne y hueso deberíamos aprender de este personaje bíblico. ¿Cuántas veces hemos ofrecido nuestra vida por otras personas, invirtiendo nuestro tiempo por otros, al lado de ellos, para que puedan desarrollar su ministerio, puedan desarrollar sus dones, puedan desarrollar sus capacidades? Hacer discípulos, mis hermanos, no es como meter algo al microondas y como las palomitas. No. Hacer discípulos es traer a alguien. Elías traía a Eliseo, Moisés traía a Josué, Jesús traía a sus 12 discípulos. Pablo tuvo a un Timoteo y tuvo a un Tito junto a él como discípulos, pegado a Pablo para que aprendieran de las cosas de Dios y para enseñar, invirtiendo de su vida, invirtiendo de su tiempo. Así Bernabé lo hizo con Pablo. De la misma manera, si hay algo, mis hermanos, que yo he aprendido mucho del pastor Chuy Olivares, es su corazón precisamente dispuesto a permitir que otros se desarrollen en la obra del ministerio sin egoísmos. Y así deberíamos de ser nosotros. Así deberíamos de estar nosotros, de la misma manera, permitiendo que otros se desarrollen, que otros sean formados por Dios. Y seguro, yo estoy seguro que si salieran muchos Pablos, como en este caso Bernabé con Pablo, yo estoy seguro que Chuy estaría feliz, contento. ¡Qué bendición! Hay muchos pastoreando hoy en día que gracias a esa oportunidad de poder desarrollarse en el ministerio, podemos estar ministrando la palabra de Dios, pastoreando, siendo usados por Dios. Así nosotros, mis hermanos, deberíamos dejar de pensar en nosotros para pensar en los demás, no preocuparnos en qué lugar vamos a estar. Qué maravilloso es que Dios levante a muchos y aún mucho mejor que nosotros. Qué bendición. Qué bendición es ver a jóvenes levantados por Dios, realmente consagrados a la obra de Dios. ¿Saben por qué? Porque este era el pensamiento de Jesús. Este no es el pensamiento exclusivo de Bernabé. Bernabé estaba practicando un pensamiento que era de Cristo. Dice la palabra de Dios en Mateo 16:24. Vamos a ver cómo Jesús pensaba. Ese dejar de pensar en nosotros para pensar en los demás. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ahora, ¿de dónde surgió esto que dijo Jesús? ¿Por qué dijo Jesús esto? Vamos a unos versículos antes, es decir, en Mateo 16:21, y vamos a ver por qué Jesús dijo esto. Mateo 16:21 dice: desde entonces
comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora note lo que hace Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Es decir, esta palabra reconvenirle lo empezó a regañar. Diciéndole: Señor, ten compasión de ti. ¿Qué le estaba diciendo Pedro a Jesús? Señor, piensa en ti. Piensa en ti, ya, piensa en ti. Ten misericordia de ti, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te suceda lo que nos acabas de decir. Y Jesús le contesta y le dice: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Por qué le dijo Jesús esto? Porque Jesús, mis hermanos, no vino a pensar en Él. Jesús vino a pensar en nosotros. Gracias a Jesús que pensó en nosotros y fue a la cruz y fue ese sacrificio, hoy nosotros estamos aquí. Gracias a Él. Pues ese es el mismo pensamiento que Cristo quiere que tengamos, mis hermanos. Dele fuerte el aplauso al Señor, porque Él se lo merece. Gracias, Cristo. Yo a veces me pregunto qué hubiera pasado si Bernabé, aún en esta etapa de Pablo, no hubiera ido a buscarlo y ayudarlo a que desarrollara ese ministerio al cual Dios lo había llamado. Bernabé tuvo que ver mucho en la vida del desarrollo del ministerio de Pablo. Ahí estuvo. Pero bueno, vamos a una quinta característica, porque el tiempo se nos va. El Bernabé de carne y hueso, mis hermanos, también fue preparado por Dios para la obra misionera. Tanto Bernabé como Pablo, antes de ser enviados a la obra misionera, ellos fueron preparados, ellos fueron formados por Dios en su estancia en la iglesia de Antioquía, y ahora estaban listos para iniciar una nueva tarea, las misiones. Y yo quiero enseñarle aquí algo a través de este personaje. Dios nunca nos va a enviar solo así por enviarnos, sin antes habernos preparado, habernos formado para cumplir fielmente la tarea que nos encomiende. Al igual que Bernabé y que Pablo, Dios va a trabajar de tal manera en nosotros que podamos ser capaces para poder cumplir con la encomienda que Él nos dé. Él siempre nos va a preparar y nos va a formar. Y una de las características que aprendieron Bernabé y Pablo en esa preparación, en esa formación, que yo quiero mencionarla, fue el aprender a estar bajo autoridad. Nosotros ya vimos a un Bernabé que así se encontraba, bajo autoridad. Él estaba en la iglesia de Jerusalén y los líderes de la iglesia de Jerusalén le dijeron a Bernabé: ¿estás listo? Te queremos enviar a la iglesia de Antioquía. Y él, sujeto a autoridad, sometido a autoridad, fue a la iglesia de Antioquía. Y ahora que estaba en la iglesia de Antioquía y que había invitado a Pablo se integrara en esta iglesia, y duraron un año enseñando ahí la palabra de Dios, Dios preparándolos, llegó un momento en que a los dos, tanto a Bernabé y a Pablo, la iglesia de Antioquía, fíjese bien, los envió a una misión a Jerusalén. ¿Cuál era esta misión? En Jerusalén hubo una hambruna. En todo Judea hubo hambre, hubo una hambruna que había profetizado un profeta llamado Agabo. Les había dicho: va a haber hambre en toda Judea en el año 44 después de Cristo aproximadamente. Y los hermanos que vivían, los cristianos que vivían en esas regiones, pues se vieron en gran necesidad. Entonces los cristianos de la iglesia de Antioquía juntaron una gran ofrenda y encomendaron a
Bernabé y a Pablo a llevar esa ofrenda. ¿Y saben qué hicieron Bernabé y Pablo? Fueron obedientes porque sabían, aprendieron a estar bajo autoridad. Qué importante es este principio. Qué importante es no hacer nada en nuestra vida sin estar bajo autoridad. Ellos lo hicieron. Y fueron a Jerusalén, cumplieron la tarea que les encomendaron. Y dice en Hechos 12:25, voy a leerlo, no regresaron solos, miren con quién regresaron. Dice Hechos 12:25, Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Quién es Marcos? Bueno, ahí está el Evangelio de Marcos. Él fue el que escribió el Evangelio de Marcos. Ese es este Marcos que se está mencionando aquí. Pero aquí era un joven, un jovencito. Y él se vino de Jerusalén con ellos a Antioquía. Y después de un tiempo, miren, Hechos 13, verso 1 al 4, vamos a ver una orden más donde Bernabé y Pablo muestran el estar sujetos a autoridad. Dice Hechos 13, versículo 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, es decir, los enviaron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Aquí comenzó el primer viaje misionero. Pero ¿saben quién iba con ellos en este primer viaje misionero? El joven Marcos. Él iba pegado a ellos. Yo me puedo imaginar cómo Marcos participaría de las asombrosas experiencias y aventuras al lado de estos dos grandes hombres de Dios. Qué maravilloso es poder compartir de la vida con hombres de experiencia, con hombres de sabiduría, con hombres de Dios que te pueden aportar tanto en tu vida. Yo recuerdo cuántas cosas aprendí del hermano Pablo Hunter, pero también he aprendido tantas cosas de Chuy Olivares y de quizás otros pastores más. Han sido parte importante para el desarrollo de mi vida. Así nosotros, mis hermanos, tenemos que aprender a participar de las asombrosas experiencias y de las asombrosas aventuras de hermanos que ya han recorrido el camino antes que nosotros. Esto me hace pensar una anécdota que el pastor Chuy nos comentó hace tiempo, ¿no? Él dice que cuando comenzaba de pastor, como joven pastor, en un viaje que iban a hacer el hermano Fermín García y el hermano Pablo Hunter, lo invitaron a este viaje. Y fueron a este viaje. Y hagan de cuenta que me estoy imaginando a Marcos ahí en medio de los dos, ¿no? Chuy ahí iba en medio de los dos. Y dice que cuando llegaron al hotel en la noche, después de haber ministrado en la iglesia a donde habían ido, en una cama se acostó el hermano Fermín García y en otra cama se acostó el hermano Pablo Hunter, y Chuy se acostó en medio. Ahí hizo con las colchas, hizo un colchoncito ahí con su almohada, y ahí se acostó en medio, y dice, apagaron la luz y a dormir. Pero dice, pero de repente en medio de la oscuridad se oyó una voz que decía: hermano Fermín, a que usted no sabe este versículo. Le dije, el hermano Pablo le estaba diciendo a don Fermín, y luego el hermano Fermín le contestaba con otro versículo. Dice Chuy, toda la noche fue ese, miren, sin usar la Biblia la traían ahí en sus corazones, toda la noche hablando de la palabra de Dios. Y dice Chuy, yo me sentía como un chihuahueño en medio de dos Rottweiler. Qué bendición, de verdad, hermano, qué bendición que usted y yo podamos siempre pegarnos a alguien
¿De quién podemos aprender? ¿De quién podemos recibir de Dios? Las hermanas con las hermanas, los hermanos con los hermanos, ¿verdad? Es decir, las hermanas pueden acercarse con las esposas de los pastores y los hermanos pueden acercarse con nosotros y en lo que nosotros podamos aportar en sus vidas y lo que nosotros podamos sembrar en sus vidas. Mira, hermano, es una bendición que usted pueda disfrutar de eso. Ahora yo se lo puedo decir porque en muchos años yo he disfrutado de eso de otros hermanos y usted lo puede hacer y usted puede aprender, amén, sobre todo a vivir bajo autoridad. Sexta característica, me quedan dos nada más, ¿me aguanta? Vamos a durar como 1 hora con estas dos, ¿no le hace? Por allá dice un hermano, no, pues ahí se queda usted y luego lo vemos en internet, ¿verdad? Sexta característica, el Bernabé de carne y hueso, mis hermanos, no solamente tenía cosas muy buenas, también hubo cosas no tan buenas, que es las últimas dos tienen que ver con características no tan buenas que nos muestran que somos de carne y hueso. El Bernabé de carne y hueso, mis hermanos, tuvo un gran desacuerdo, un gran conflicto con Pablo por causa de su sobrino Marcos. Y vamos a verlo. Hechos capítulo 16, versículo 36. Vamos a ver este gran desacuerdo. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Eran los compañeros de viaje en las misiones y ya habían hecho un viaje misionero y querían hacer un segundo viaje para visitar aquellos lugares donde se habían convertido. Pero mire lo que pasa en el verso 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, al que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Hubo un gran desacuerdo, un gran conflicto por Marcos. Marcos era un joven que en el primer viaje misionero los abandonó, no aguantó porque había persecución, había peligro, no era fácil y los abandonó, los dejó y se tuvo que ir. Pero hubo un desacuerdo. Y esto me hace pensar, mis hermanos, que aún los hombres más ungidos, los hombres más usados por Dios, pueden llegar a estar en desacuerdo y en conflicto en algunas cosas. Todo porque son de carne y hueso. Somos de carne y hueso. Pero a pesar de ello, mis hermanos, a pesar de esto, quizás Bernabé era el que estaba equivocado en este desacuerdo de querer traer a Marcos. Quizás a Marcos le faltaba todavía madurar, a Marcos le faltaba todavía crecer en su madurez como cristiano, todavía no era apto para el ministerio. Claro, más adelante podemos ver cómo Pablo, ya en una de las cartas a los Colosenses capítulo 4 verso 10, menciona a un Marcos maduro, donde Pablo se ve que está en acuerdo con Marcos. Pero en este momento, en el desacuerdo, Pablo tenía la razón. Pablo era el que tenía la razón, pero Bernabé no, y se fue Bernabé con Marcos hacia un lugar, mientras Pablo se fue a otro lugar escogiendo a Silas. Ahora, el punto aquí que yo quiero recalcar es este: aunque tuvieron un gran desacuerdo y tuvieron un gran conflicto los dos, dejaron a Dios
que obrara su voluntad en sus vidas y no permitieron que la amargura ni los resentimientos estuvieran en sus corazones. Eso es algo muy importante. Porque como cristianos que somos de carne y hueso, tenemos que entender, mis hermanos, que no siempre estaremos de acuerdo en todo. ¿Lo sabía? No siempre estaremos de acuerdo en todo. Habrá conflictos entre nosotros, pero estos conflictos y estos desacuerdos se pueden resolver cuando le permitimos a Dios obre su voluntad en nosotros sin guardar amarguras, sin guardar resentimientos, porque este es el problema. Hay muchas veces que en los desacuerdos y en los conflictos que enfrentamos, y pasa en todos lados, pasa en una casa, pasa en un matrimonio, pasa en una familia, pasa en la iglesia, pasa en los ministerios. Pero si no permitimos a Dios obrar su voluntad en nosotros y dejamos que la amargura sea la que entre, hijos, mis hermanos, eso ya es un desastre. Ese es el problema. Yo he visto a muchos ministros y a muchos cristianos que me ha tocado conocer que sufren una separación por sus desacuerdos, pero lo triste es que comienzan a guardar en sus corazones amargura, resentimiento, de tal manera que nunca vemos la voluntad de Dios obrando en sus vidas y en sus ministerios. ¿Tienes desacuerdos? ¿Tienes conflictos con tu familia? ¿En tu matrimonio? ¿Con tus hijos? ¿Tienes desacuerdos, conflictos en tu trabajo, en la iglesia? Déjame decirte, permite que Dios obre su voluntad en medio de esos desacuerdos y no dejes que te atrape la amargura o el resentimiento, porque eso te llevará seguro a una muerte espiritual. Amén. No lo dejes. Siempre habrá desacuerdos, siempre habrá conflictos, pero no guardes nada en tu corazón. Por último, déjenme hablarles de la última característica de Bernabé. Bernabé, de carne y hueso, mis hermanos, se dejó influenciar por la hipocresía de Pedro y tuvo que ser corregido. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Dice aquí el texto: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, Pablo a Pedro, porque era de condenar lo que Pedro estaba haciendo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, dice, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera, fíjese lo que dice, de tal manera que aún ¿quién? Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. También Bernabé, de carne y hueso, se equivocaba, y aquí se equivocó una vez más. Pedro tuvo una mala actitud por querer agradar y complacer a este grupo de judaizantes que venían de parte de Jacobo, de la iglesia de Jerusalén, y los cuales decían que los gentiles, para ser salvos, no era suficiente la fe en Jesucristo. Ellos decían que los gentiles se tenían que circuncidar de acuerdo al rito de Moisés. Y Pedro apoyaba esta declaración. Fíjense lo que enseñaba esta declaración. Enseñaba que Cristo no era suficiente para la salvación. Por eso dice, le resistí cara a cara, porque lo que estaba haciendo Pedro era de condenar. Y Bernabé se dejó llevar por esta hipocresía en la que se cayó. El punto, mis hermanos, es que muchos de carne y hueso en la iglesia, como Bernabé, se dejan influenciar y son arrastrados por la hipocresía de otros.
que les llenan la cabeza de basura. Y vienen y te dicen, no, ya sabías, y fulano de tal, y te empiezan a meter una de cosas, y tú, sí, tienes razón. Es cierto, es verdad. Y te arrastran con la hipocresía, y al rato aquellas personas de las que te hablaron mal, ahí estás hasta torciéndoles la boca. ¿Qué cosas, no? Hace años, cuando mi esposa y yo nos enviaron a pastorear en las Águilas, nosotros comenzábamos en las Águilas, tendríamos ya unos años ahí pastoreando, y una jovencita la tuvimos que disciplinar porque cometió un pecado. Y entonces la quitamos del lugar de servicio y le ministramos que ella no podía seguir haciéndolo hasta que el Señor tratara con su vida, y que en su tiempo, si Dios quería, la iba a volver a levantar. Pero su mamá, la mamá de esta persona, se enojó muchísimo y empezó a decir, no, nos vamos de esta iglesia porque aquí no hay amor. Dije, bueno, así dicen de todas, ¿verdad? No hay amor. Pero en fin, el asunto, mis hermanos, es que no se fueron solos. La hermana agarró su teléfono y empezó a hablarle a varias hermanas y empezó a meterles basura en la cabeza. Y bueno, ya saben, ¿verdad? Cuando la lengua está suelta y empieza a hablar cada cosa que ni siquiera hay bases y hay sustento correcto de parte de Dios. Pero lo tremendo es quienes les escuchan, quienes se dejan arrastrar, quienes se dejan influenciar por esas personas. Así pasó con esta hermana. Hubo varias hermanas en la iglesia que se dejaron influenciar por esta hermana y se fueron de la iglesia. Se fueron. Pasaron 3 años. A los 3 años, un día yo recuerdo, íbamos al cine mi esposa y yo, y nos encontramos a una de estas parejas, a una de estas personas que se dejaron influenciar, se dejaron llenar la cabeza de basura. Y nos dice, quiero hablar con ustedes. Pues ya no entramos al cine, más bien nos quedamos ahí en la sala para platicar con esta pareja. Y empezó ella a decirnos, pastor, quiero pedirles perdón porque la verdad me dejé envolver, me dejé influenciar y empecé a pensar malas cosas de ustedes y empecé a decir muchas cosas malas de ustedes, pero el Señor me ha tratado estos 3 años, me ha enseñado que estaba equivocada, que estábamos mal, pero queremos regresar a la iglesia, por eso le pedimos perdón. ¿Podemos regresar a la iglesia? Y dije, no, pues nosotros no tenemos nada contra ustedes, más bien si hicieron algo mal, pídanle perdón a Dios y claro, adelante, las puertas están abiertas. Y regresaron. A los meses, ¿quién cree que regresó? La mamá aquella que había hablado tanto de nosotros. Yo te digo a ti, no te dejes influenciar por la hipocresía de otros. Le pasó a Bernabé de carne y hueso, y tú y yo somos de carne y hueso y nos puede pasar. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos. No te distraigas, ya unos minutos más y nos vamos. Pero esta tarde yo quiero hacer algunos llamados. Si tú, como Bernabé, has experimentado tu conversión, pero tú dices, híjole, mi conversión no me ha llevado a tener cualidades, virtudes como las tenía este hombre. Cierra tus ojos, escúchame y nada más, yo te voy a ministrar. Si tú dices, híjole, a mí me hace falta ser amable, o me hace falta ser más bondadoso, generoso, desinteresado, servicial, no lo he sido en mi casa, principalmente comenzando de ahí. Pero tú en esta tarde el Señor te ha hablado y tú dices, yo quiero ser como este Bernabé en esta parte, amable, bondadoso, generoso. Yo te animo que te pongas de pie, ahí en tu lugar. Si tú eres alguien así con este deseo de ser como Bernabé, ponte de pie. Pero también quiero hacer un llamado a aquellos
que a lo mejor en su vida han dicho, yo no he arriesgado mi vida por otros. De alguna manera mi vida no ha sido como una inversión como debiera de ser por otros. Pero tú en esta tarde tú dices, yo quiero comprometerme con Dios, yo quiero estar dispuesto a arriesgar la vida, invertir de mi vida en otros y dar de mi tiempo a otros. También te hago este llamado, ponte de pie ahí en tu lugar. Si tú eres alguien que quieres arriesgar la vida como lo hizo Bernabé con Pablo, este es un buen tiempo para comprometerse con Dios. Pero también hago un llamado a aquellos que siguen pensando en sí mismos y no piensan en otros. Si tú eres una persona que has pensado en ti mismo y que dices, híjole, no he dedicado tiempo para dejar de pensar en mí y pensar en otros, pues también a ti te hago este llamado, ponte de pie y vamos a ubicar esta mente y estos pensamientos, vamos a renovarlos y vamos a dejar que Dios nos ponga en la posición correcta que deberíamos de estar. Pero también yo hago un llamado en esta tarde. Si tú has tenido un desacuerdo, una dificultad en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, con los hermanos, pues este es un buen momento para arreglar las cosas. Este es un buen momento para corregir tu corazón y decirle, Señor, yo quiero que tu perfecta voluntad obre en mi vida. Y quiero sacar, si tú has dejado que la amargura, si tú has dejado que el resentimiento penetre a tu corazón, este es un buen tiempo para que tú le pidas al Señor que limpie tu corazón, que lave tu corazón. Pero también déjame decirte por último, si tú reconoces que has sido influenciado por la hipocresía de otra persona, que ha venido y te ha llenado de tantas cosas, de tal manera que incluso has estado a punto de decir, me voy de esta iglesia, déjame decirte una cosa, es un buen tiempo para corregir tus pensamientos, para no dejarte influenciar sino solamente por la palabra de Dios. Levanten sus manos. Ustedes que se pusieron de pie, levanten sus manos y pídale al Señor, Señor, aquí estamos frente a tu presencia. Aquí estamos dispuestos a aprender de un personaje más de tu palabra, en el cual él le dieron un sobrenombre que concordaba como él era. Tú nos pusiste un sobrenombre, cristianos, pero a lo mejor, Señor, hay muchas áreas de nuestra vida que no concuerdan. Pero hoy venimos a humillarnos delante de ti. Hoy venimos a postrarnos delante de tu presencia para pedirte, Señor, cámbianos. Ayúdanos a que estas virtudes puedan surgir de nosotros, que seamos amables, que seamos buenos, que seamos generosos, que seamos serviciales con aquellos principalmente que están cerca de nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a arriesgar la vida por ellos. Ayúdanos a arriesgar la vida por la casa, por la esposa, por los hijos, por los padres. Vale la pena. Como lo hizo Bernabé, valió la pena. Porque Dios levantó a Pablo de una manera impresionante. Señor, aquí estamos. Queremos dejar de pensar en nosotros. Hemos sido egoístas, quizás muchos de nosotros. Quizás muchos de nosotros, Señor, no nos hemos determinado a invertir tiempo en alguna persona o en varias personas. Pero, Señor, que lo que tú me has enseñado, que lo que tú me has dado, no sea solo para mí, sea para otros. Permíteme dejar de pensar en mí para pensar en otros. Como dice tu palabra, si pierdo la vida por causa de ti, la voy a encontrar. También, Señor, enséñanos que en esos desacuerdos, esos conflictos que estemos pasando, tú puedes ayudarnos a resolverlos. Pero es necesario que no permitamos la amargura. Es necesario que no permitamos el rencor, el resentimiento en nuestro corazón. Ayúdanos a sacarlo de ahí. Y saber que en tu perfecta voluntad, Señor, aún siendo diferentes,
tú nos vas a usar. Y por último, Señor, si hemos sido influenciados y han puesto tanta basura en nosotros, límpianos en esta tarde. Limpia nuestras vidas, limpia nuestros corazones y enséñanos a ser unos verdaderos cristianos, unos verdaderos hijos tuyos que te representamos como embajadores aquí en la tierra, embajadores de tu reino, embajadores de Cristo. Gracias, Señor. Levante sus manos y dele gracias al Señor. Dígale: gracias, Cristo. Gracias porque en ti, Señor, mi vida puede ser diferente. Gracias porque en ti podemos ser otras personas, y por lo que nos enseñas a través de esos personajes en la Biblia. Muchas gracias, Cristo. Te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.